Estamos de vuelta en Contexto Global, la franja informativa nocturna en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. Falleció la agente de la Guardia Nacional, Sarah Beckstorm, de 20 años, que el miércoles resultó herida en medio de un tiroteo en Washington, D.C. Lo anunció el presidente Donald Trump al tiempo que informó que el otro agente herido sigue luchando por su vida. En el mismo anuncio, Trump dijo que muy pronto empezará a apuntar contra narcotraficantes venezolanos en tierra. El republicano exigió que dejen de enviar veneno a la Unión Americana. Esto el mismo día en que el gobierno de Caracas resaltó que las Fuerzas Armadas están listas para defender el territorio. La Corte Suprema de Perú condenó a Pedro Castillo a 11 años y medio de prisión por conspiración contra el Estado y rebelión, tras ordenar la disolución del Parlamento en diciembre de 2022. Su ex primera ministra, Betsy Chávez, recibió la misma condena. En deportes hablamos de la Europa League porque el Olympique de Lyon asaltó el liderato de la primera fase con una goleada ante el Maccabi de Tel Aviv. Tolisso fue la gran figura del cuadro francés. Lo abordamos en minutos con nuestro compañero Juan Pupiales. Y Estados Unidos frenó la producción de los denominados pennies, las monedas de 1 centavo que perdieron su valor con el tiempo y que hoy cuesta 3 veces más producirlas que lo que valen. En nuestra crónica de economía les contamos la historia. Abrimos este informativo en Estados Unidos porque el presidente Donald Trump anunció la muerte de la agente de la Guardia Nacional que había resultado herida el miércoles en el tiroteo en Washington, D.C. Se trata de Sarah Beckstorm, de 20 años, del cuerpo de Virginia Occidental, quien sucumbió a sus heridas mientras que su compañero sigue en el hospital luchando por su vida. Por otro lado, el mandatario republicano indicó que el presunto agresor, un asilado afgano, está en graves condiciones después de que el FBI anunciara ayer que resultó herido en el enfrentamiento con las autoridades. Justamente a raíz de la nacionalidad del hombre que perpetró el ataque, empezarán a revisar exhaustivamente las residencias de extranjeros de lo que calificaron de países de preocupación. Lamentablemente debo decirles que segundos antes de continuar me enteré de que Sarah Beckstorm, de Virginia Occidental, una de las guardias de las que hablamos, era una joven muy respetada. Y una persona magnífica. Comenzó el servicio en junio de 2023. Era excepcional en todos los sentidos, pero acaba de fallecer. Ya no está con nosotros, nos mira desde arriba ahora mismo. Sus padres están con ella. Acaba de ocurrir. Fue brutalmente atacada y está muerta. No está con nosotros. Una persona increíble, excepcional en todos los sentidos y en todos los aspectos. Es horrible. Como saben los otros jóvenes, él está luchando por su vida. Está en muy mal estado. En ese mismo pronunciamiento, el presidente Trump dijo que muy pronto comenzarán a apuntar contra narcotraficantes venezolanos en tierra. El mandatario no dio detalles concretos de lo que serían esas operaciones, pero sí exigió, cito, que dejen de enviar veneno a Estados Unidos. La advertencia de Trump se produce el mismo día en que el gobierno de Venezuela aseguró que sus Fuerzas Armadas están listas para defender el país. Claro, ya no hay muchos que entren por mar. Probablemente lo hayan notado, ya que envían sus venenos a Estados Unidos, donde matan a cientos de miles de personas al año. Pero vamos a ocuparnos de esa situación. Ya estamos haciendo mucho. Casi hemos detenido el tráfico. Aproximadamente el 85% se detiene por mar. Probablemente lo hayan notado. La gente no quiere enviar cargamentos por mar, así que empezaremos a detenerlos también por tierra. Por tierra es más fácil, pero eso comenzará muy pronto. Les advertimos, dejen de enviar veneno a nuestro país. La justicia de Perú condenó al expresidente Pedro Castillo a más de 11 años de prisión por el delito de conspiración para una rebelión cuando disolvió temporalmente el Parlamento y convocó a elecciones constituyentes para elaborar una nueva constitución el 7 de diciembre de 2022. La misma sentencia fue emitida para su entonces ex primera ministra Betsy Chávez, asilada en la Embajada de México en Lima. Castillo además queda inhabilitado por 2 años para ejercer cargos públicos y tendrá que pagar una indemnización
indemnización de unos 3,5 millones de dólares junto con los coacusados en el caso. Para profundizar en este tema conectamos con Carlos Torres Caro, él es abogado del expresidente Castillo. Yo le doy la bienvenida a France 24. En principio le pregunto, ¿cómo analizan esta condena? Bueno, que es una terrible arbitrariedad la que se ha cometido y se ha hecho precisamente utilizando lo que el gran tratadista del derecho penal Jacobs señalaba, el derecho penal del enemigo. Es decir, utilizar todos los instrumentos del ámbito penal para desarticular al adversario. En este caso, al presidente Castillo, porque claro, las elecciones están a puertas y como él tiene una gran aceptación popular, imagínense usted, el Parlamento tiene una aceptación que bordea el 2%, es decir, 98% están en contra del Parlamento. En cambio, el señor Pedro Castillo supera largamente, probablemente el 40% de la aceptación popular, casi la mitad del país. Por eso es que lo quieren sacar de juego y utilizan todos los instrumentos lesivos del derecho penal del enemigo para decir que había una rebelión cuando nunca existió ni siquiera una pistola de juguete, ni siquiera un carro policía con la bocina funcionando, es decir, no hubo nada y hubo un acto político fallido sin consecuencias jurídicas porque no hubo levantamiento. Entonces, ¿qué han hecho? Han creado la norma, han interpretado y han dicho, no, bueno, es conspiración para una rebelión. Y la conspiración requiere fundamentalmente un acuerdo entre varias personas que tengan como finalidad el levantamiento. Es decir, no es que simplemente nos reunimos y nos ponemos a conversar o llamo por teléfono con una persona. No, tiene que haber una estrategia, un plan, una distribución de roles, etcétera. O sea, no es tan sencillo como lo que han intentado hacer y lo han hecho porque lo han condenado a 11 años, 5 meses y días de prisión. Entonces, lo que están utilizando es de manera bárbara, abusiva, el derecho, construyendo el derecho penal del enemigo para sacar a un personaje que les es definitivamente un obstáculo. Sí, le pregunto, ¿cómo está el exmandatario? ¿Están en comunicación con él? Sí, lo he visto, mañana lo voy a ver a las 9 de la mañana. Él está, mire, tiene un espíritu, ya está 3 años en prisión y tiene un espíritu, sabe que es una injusticia. Cuando una persona es inocente, tiene impotencia al inicio, pero luego se da cuenta que esa impotencia, eso se transforma en algo liberador porque sabe que no tiene ningún tipo de responsabilidad penal, por lo menos no para que esté años en prisión. Y yo creo que quizás no ahora en el ámbito del derecho interno, pero en el derecho internacional definitivamente va a ser liberado. Bueno, ustedes de hecho dijeron que van a apelar esta sentencia. ¿Ante cuál tribunal lo van a hacer? ¿Van a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí, bueno, primero hay un paso interno porque hay la pluralidad de instancias, se eleva esto, pero si esa sala comete el legicidio que ha cometido esta de ahora de condenar por un ilícito que no corresponde, definitivamente se tendrá que recurrir al aspecto internacional, a la Comisión Interamericana y luego a la Corte Interamericana. Ya se ha presentado acciones y medidas cautelares para que no le impidan la posibilidad de postular al Parlamento, porque él tiene la posibilidad de postular, pero lo han inhabilitado 2 años justamente para impedir eso. Pero ya se han presentado las medidas cautelares. Ojalá que las conceda el organismo internacional cuando se dé cuenta de la arbitrariedad y abuso del que es objeto. Pues, señor Carlos Torres, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Muchas gracias a ustedes y un saludo a la buena gente de Colombia. Nosotros continuamos porque en otras noticias el sudeste asiático atraviesa una temporada de lluvias tropicales y tifones especialmente devastadora. Países como Malasia, Indonesia, Tailandia o Sri Lanka han sufrido inundaciones y un número de muertes considerable. Miles de personas han tenido que ser evacuadas en varias naciones. Albert Naya con el informe.
Condiciones extremas en el sudeste asiático, que se volvieron catastróficas en algunos puntos. Cuando las aguas bajaron, esta mujer pudo llegar donde vive su hermano. Llevaban días sin poder contactarle. Siento pena por la gente. Algunos estaban atrapados en los tejados sin comida, otros pedían ayuda, otras iban a dar a luz y no conseguían asistencia. Me sentí inquieta, preocupada. También escuché informes de personas que morían en sus casas. Es terrible, no quiero que algo así vuelva a ocurrir. En Tailandia, más de 50 personas murieron por unas inundaciones que afectaron a 1 millón de hogares. Una situación similar ocurrió en Indonesia, donde más de 60 personas perdieron la vida. Calles que se convirtieron en ríos y una situación que no se producía en décadas. Esta inundación se parece a las de hace décadas, tal vez hace 30 o 40 años. Es similar a lo que ocurrió entonces. En Sri Lanka confirman la excepcionalidad. Los expertos apuntan que las lluvias torrenciales serán de niveles récord. Esto está acercándose a Sri Lanka y hay indicios de que se producirán las precipitaciones más intensas que haya experimentado el país en su historia reciente. Un sudeste asiático que atraviesa una temporada de tifones y tormentas tropicales especialmente dura, donde el número de muertos y los cientos de miles de evacuados lo confirman. El 27 de noviembre de 2024 entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hezbollah, tras más de un año de enfrentamientos que devastaron el sur del Líbano. Un año después, más de 80.000 personas siguen desplazadas. La tregua se mantiene solo sobre el papel. Israel realiza bombardeos selectivos casi a diario y drones sobrevuelan las aldeas fronterizas, mientras el regreso de los civiles avanza con cautela. Así quedó la escuela que Farah Padran dirigió durante más de una década. La guerra del año pasado destruyó gran parte de las infraestructuras claves del sur del Líbano y frenó el regreso de los desplazados. En Maes el Jabal, Farah levantó esta escuela prefabricada para retomar las clases y animar a las familias a volver. Si no hay educación, la gente no puede pensar en regresar. La reconstrucción no es solo levantar edificios. Si la gente no siente que puede volver a la normalidad, estos pueblos fronterizos seguirán vacíos. Manal es una de las más de 80.000 personas que aún no pueden regresar al sur del Líbano. Su aldea Odeisi fue la última evacuada y sigue bloqueada por un puesto de control israelí. Sin ayudas del gobierno ni compensaciones prometidas por Hezbollah, vive en este pequeño apartamento de hotel que costea con sus ahorros. Mientras el acceso siga restringido, su retorno sigue siendo incierto. Nacimos con la guerra, nos casamos con la guerra, tuvimos hijos con la guerra y hoy seguimos en guerra. Queremos paz, queremos volver a nuestra aldea, queremos que el ejército controle el país y vivir tranquilos. Estamos cansados de la guerra. El mercado antiguo en Abatille fue golpeado por la aviación israelí. Entre escombros y dificultades económicas, los comerciantes intentan retomar su actividad. Para Mohamed Mehmet, la inseguridad y el temor a nuevos ataques complican su medio de vida. Durante la guerra, Nabatiyet sufrió fuertes daños. En Hasbayá, de donde vengo, hubo menos destrucción, pero el consumo allí es menor. Debemos venir aquí a vender nuestros productos. El camino es peligroso cuando Israel decide atacar. No hay distinción entre civiles o combatientes. Al cumplirse un año del alto el fuego, la vida cotidiana avanza con cautela entre puestos del mercado medio vacíos y calles vigiladas. La frontera sur sigue bajo tensión y la paz sigue siendo frágil bajo constante amenaza. En otras noticias vamos a Jenin, en Cisjordania ocupada, donde imágenes grabadas este jueves muestran cómo soldados israelíes matan a 2 hombres palestinos que parecen rendirse desarmados con los brazos en alto. En las imágenes se aprecia cómo los soldados parecen ordenarles entrar a una vivienda antes de dispararles a quemarropa. El ejército israelí informó que abrió una investigación y la autoridad palestina lo calificó de crimen de guerra. Cerramos en las calles de Nueva York, que se llenaron de color con el tradicional desfile de acción de gracias de Macy's. Los globos gigantes, las carrozas y grupos musicales inundaron las calles en una jornada fría para la ciudad, en la que las temperaturas rondaron los 4 grados Celsius. Se trata de la edición número 99 del icónico desfile que engalana anualmente la capital financiera de Estados Unidos. Continuamos con nuestra sección de deportes.
Es momento de ampliar la información deportiva y ya me acompaña en el estudio mi compañero Juan Pupiales. Juan, nos volvemos a encontrar. Con más información del mundo del deporte, Valen. Y justamente vamos a iniciar con fútbol y es la actualidad de la Europa League. Claro que sí, el segundo torneo en importancia del viejo continente. El Olympique de Lyon asaltó el liderato de la primera fase luego de una goleada como visitante ante el Maccabi de Tel Aviv de Israel en un duelo que se disputó en Serbia. Marcador de 6-0 con 3 tantos del francés Corentin Tolisso. Abner Vinicius, Moussa Niakate y Adam Karabec completaron la goleada para el cuadro francés. Balance de 4 victorias y una derrota para el Lyon, que es líder con 12 puntos, los mismos que tiene el Midtjylland, pero el cuadro galo cuenta con mejor diferencia de gol. Con el Betis hubo protagonismo latinoamericano. El colombiano El Cucho Hernández abrió la lata en la victoria 2-1 sobre el Utrecht para que el cuadro sevillano sea quinto en la tabla. De otra parte, el Dibu Martínez fue titular en la victoria como local de la Aston Villa sobre el Young Boys de Bélgica. Marcador de 2-1 con doblete del neerlandés Daniel Malen, que fue objeto del lanzamiento de varios objetos desde la afición visitante. En otros marcadores, victoria 3-0 del Oporto sobre el Niza, empate a 1 entre el Fenerbahce y el Ferencváros, expulsado por cierto el colombiano Durán. La Roma venció al Midtjylland, goleada del Lille sobre el Dinamo de Zagreb. El Bolonia superó 4-1 al Salzburgo y el Nottingham también sumó de A3. Esto lo hizo frente al Malmö de Suecia. Juan, nosotros ahora vamos a cambiar de tema, pasamos a hablar del Barcelona que recibe noticias agridulces. No llegan las buenas noticias de la enfermería al completo. 2 semanas de baja estará el mediapunta Fermín López, uno de los mejores del club en los más recientes partidos. El español sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. La buena noticia, sin embargo, para Can Barça es que este jueves volvió a los entrenamientos Pedri. El jugador canario causaba baja desde la derrota contra el Real Madrid en el Clásico. Queda por ver si Pedri, que también se desempeña como media punta, estará disponible para el duelo del sábado contra el Alavés. Vamos a pasar al fútbol femenino. Se viene la final de la Liga de Naciones de la UEFA. Un título importante. España se mide a Alemania para intentar retener esta corona conseguida en esa edición inaugural. Las campeonas del mundo se miden a las germanas en una final a ida y vuelta. La roja se concentra en la ciudad deportiva de Las Rosas, a las afueras de Madrid, con el objetivo de empezar con pie derecho esta nueva era con la seleccionadora Sonia Bermúdez. El primer duelo será mañana viernes en Kaiserslautern, mientras que la vuelta se va a disputar el martes en el Estadio Metropolitano de Madrid. Un estandarte de este equipo es Mariona Caldentey del Arsenal, quien se mostró ilusionada por un nuevo título. Con muchísimas ganas. Al final es un título, es la segunda edición de la Nations, la primera conseguimos ganarla, así pues con ganas de poder revalidarla y más pues contra una selección como Alemania, ¿no? que es un equipo top, pues con muchas ganas de poder hacer 2 buenos partidos y de ganar. Bueno, hablamos de Fórmula 1, viene un fin de semana muy emocionante. Prendemos los motores. El circuito de Lusail a las afueras de Doha, en Qatar, recibe el penúltimo gran premio de la temporada y en el que ya el líder del mundial, el británico Lando Norris de McLaren, podría levantar el que sería su primer título. Se trata de una cita que además presenta una carrera al sprint y contará con una suma adicional de puntos. Norris, el líder con 24 unidades de ventaja sobre su compañero Oscar Piastri y el neerlandés Max Verstappen de Red Bull, actual defensor de la corona. Para Norris, un resultado superior al de sus rivales este fin de semana sería proclamarse campeón. Este jueves le preguntaron sobre cómo se sentía y esto dijo: cuanto antes pueda conseguirlo, mejor. Pero a la vez, eso no cambia nada. Solamente necesito intentar ganar. Tan sencillo como eso. Vamos a profundizar en esos escenarios que le bastarían a Norris para ser campeón. Veamos primero la clasificación. Norris es líder con 390 puntos, con 24 puntos más que Oscar Piastri, como les venimos contando, y que Max Verstappen. Quedan 2 grandes premios por disputarse, el de Qatar y el de Abu Dhabi. Son 25 puntos por cada carrera y 8 adicionales de la carrera al sprint de este sábado. Un total de 58 puntos en juego. Suman bien. A Norris le basta entonces con terminar este fin de semana con un punto de ventaja sobre sus rivales. Es decir, cuando acabe ya todo el Gran Premio de Qatar. Es decir, gozar de un margen de 25 puntos porque aunque no sumen la última carrera
carrera y sus rivales ganen, Lando tiene mejor registro de victorias y podios. La manera de asegurarse este título este mismo fin de semana sería con un podio en la carrera del sprint del sábado y una victoria el domingo en la carrera. El sueño de McLaren es el de volver a conseguir un doblete de pilotos y constructores por primera vez desde 1998. Valentina, yo sí que vas a estar muy pendiente. Por supuesto que vamos a estar muy pendientes. Juan, nosotros terminamos con novedades en torno al deporte ruso. Noticia importante, la Federación Internacional de Judo aprobó que los deportistas rusos vuelvan a competir bajo su bandera y con su respectivo himno nacional. Una flexibilización que vienen adoptando otros deportes respecto a esas sanciones fijadas tras la invasión del Kremlin a Ucrania. El comité ejecutivo de esta federación votó en favor de levantar la restricción contra los representantes rusos y ya desde este mismo viernes, desde mañana en el Gran Slam de Abu Dhabi, volverán a vestir sus colores. La Federación Rusa de Judo se mostró agradecida ante esta decisión, mientras que la Federación Ucraniana expresó una enérgica protesta. Juan, pues muchas gracias por toda esta ampliación deportiva. Un placer, como siempre. Nosotros los dejamos con nuestro espacio de economía.